Ok, humanismo. Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Ok. Bueno, elegí este tema porque, bueno, me llamó bastante la atención un estudio que pude ver con el hermano Parminder, con el anciano Parminder, y lo estudié y, bueno, me gustó bastante y, bueno, por eso quería presentarlo a ustedes. Entonces, en el seminario, como el anciano Parminder nos mostró, un panorama de dos posturas en las cuales puede estar un individuo. Él nos dijo que esas dos posturas está en ideológico y humanístico. ¿Ok? Entonces, una postura ideológica podemos definirla con ideología. En este sentido, es un sistema de pensamiento que se compone de un conjunto de ideas o principios sobre los que se fundamenta una manera particular de ver y abordar la realidad. De allí que tenga aplicación en los más diversos campos de la actividad humana, como la política, la economía, la religión o la cultura. Las ideologías constan, por un lado, de una base teórica que comprende el conjunto de ideas, creencias o principios a través de los cuales se mira la realidad y se consideran los aspectos que necesitan ser transformados en ella. Y por otra parte, complementan su teoría su teoría con un programa de acción donde se asientan los pasos según los cuales el ideal a que se aspira podría ser alcanzado. Ok. El humanista. El humanismo es el sentido amplio, en el sentido amplio significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. La palabra como tal se compone de la palabra humanus, que significa humano, y ismo, de la raíz griega, que hace referencia a la doctrina, sistemas, escuelas o movimientos. ¿Ok? Ok, entonces el ideológico como tal es aquel que te hace sentir especial, ¿sí? Porque tú tienes una ideología, bien sea religiosa, política, y eso a ti te hace sentir una persona especial porque eres diferente a los demás de alguna manera, ¿no? Y el humanístico nos muestra que cada individuo es igual y que tengas un mensaje especial no te hace ser especial, ¿ok? O sea que nosotros como tal seamos portadores de un mensaje que es especial, no nos hace a nosotros unos seres o unos individuos especiales o mejores que los demás. Bajo esta premisa, Parminder indica que nosotros debemos pasar por esta transición de ideológicos a humanísticos y nos mostró estas dos perspectivas de la importancia de hacer esta transición. Y lo planteó bajo el ejemplo de Estados Unidos y Francia. Como afirmaban y creían que los seres humanos tienen derechos inalienables, pero siguieron dos caminos distintos. Estados Unidos abandonó este principio por su mente ideológica. Ok, vamos a avanzar acá. Muy bien. En sus inicios,
Estados Unidos determinó que los seres humanos tenían derechos humanos y se englobaban en tres. El primero es derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Y es interesante el ver cómo se fue profundizando y ampliando estos derechos hasta que en 1948 se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU. Ok, entonces vamos a leer un poco sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha inspirado a muchas otras leyes sobre los derechos humanos y a tratados por todo el mundo. Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo. Bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de los Estados Unidos de la ONU, la comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Ok. En su preámbulo y en el artículo 1, la declaración proclama: sin lugar a equivocaciones, los derechos inherentes a todos los seres humanos. La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y ciencia y sean libres del miedo y la miseria se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente común. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos humanos, que por primera vez en la historia se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos, en diferentes formas, en la actualidad son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. Ok. ¿Quién me puede ayudar a leer esta cita? Leo. Ya. La medida de la regla de oro es la verdadera norma del cristianismo, y todo lo que no llega a su altura es un engaño. Una religión que induce a los hombres a tener en poca estima a los seres humanos, a quienes Cristo consideró de tanto valor que dio su vida por ellos, una religión que nos haga indiferentes a las necesidades, los sufrimientos o los derechos humanos, es una religión espuria. Al despreciar los derechos de los pobres, los dolientes y los pecadores, nos demostramos traidores a Cristo. El cristianismo tiene tan poco poder en el mundo porque los hombres aceptan el nombre de Cristo, pero niegan su carácter en sus vidas. Por estas cosas, el nombre del Señor es motivo de blasfemia. Amén. Gracias. Mi querida hermana, ¿tiene algún comentario con referente a esa cita? Sí, me llamó la atención la segunda frase, la segunda parte de la primera frase, porque dice que todo lo que no llega a la altura, a la medida de la regla de oro, es un engaño. Y esto es algo que tal vez fue nuestra realidad también como adventistas. Em, Fue en gran medida en la vida de cada uno de nosotros esto, ¿no? Justo estábamos comentando hoy en la tarde que
hay mucha violencia religiosa, ¿no? De parte, por ejemplo, hoy en día el Islam, en India, en Badash, en esos países están habiendo mucha violencia porque quieren que se declare una ley que, que condene, más que condene, que puedan dar muerte a los que levantan una blasfemia contra Alá o contra el profeta mm, Mohammed. Entonces, Mahoma, Mahoma. creo. Gracias. Mm. Ok, exactamente. Entonces, vemos, digamos, que ese tipo de personas, ¿no? Día a día nosotros entramos en este mismo círculo. El cristiano día a día entra en este mismo círculo, tal vez en diferente forma, pero dentro del mismo círculo. Hay diferentes formas de llegar al mismo error, diferentes caminos. Por ejemplo, como cristianos, nosotros muchas veces decimos, yo espero pronto la venida de Cristo, pero no vivimos como si esperáramos la venida de Cristo. O anhelamos tener la vida eterna, pero vivimos cada día matándonos, gastando o desgastando el cuerpo para que no viva hasta que Cristo venga. Entonces, llevamos un mensaje contradictorio en nuestro carácter que el que profesamos. Y esto me llamó mucho la atención, esta cita, porque justo esta mañana también tuvimos una clase donde estudiamos esto con la hermana Edita. ¿Puedo? Ah, Sí, sí. sí. A mí me llamó mucho la atención esta cita. Yo recuerdo que en una de las clases bautismales que tuve con el anciano Marco, hablábamos sobre esto, ¿no? Y una de las cosas que me llama mucho la atención a mí es el estado, yo le mencionaba, es el estado en el cual nosotros nos encontrábamos, yo lo decía de manera personal que me encontraba, ¿no? Y era que yo veía el Evangelio de una manera muy interna, ¿no? Y es lo que yo percibo por lo menos de esta cita, ¿no? Que nosotros nos preocupamos meramente, ¿no? Y yo creo que estudiando este tema, ¿no? Viendo el tema de lo ideológico, es que yo me centro en una obra en mí, que Dios me va a transformar en mí, y yo me rijo bajo ciertos ritos, bajo ciertas normas, bajo ciertas cosas, en ese proceso de yo querer salvarme o poder estar a la altura, ¿no? Pero en cierta forma obviaba lo externo, y de lo externo yo me quería apartar. Y una cosa sorprendente es que en lo externo está mi prójimo, ¿no? Que en cierta forma es imagen de Dios y es el que a través de la parábola me va a ayudar a poder comprender lo que es Dios y me va a poder ayudar a comprender lo que es amar a Dios, ¿no? Entonces, me pareció muy importante esto porque en realidad nosotros pensábamos, o lo digo de manera personal, yo pensaba que comprendía que era lo que era la regla de oro, ¿no? Y uno, en el adventismo, ese es uno de los estudios que, es- que está dentro de lo que uno normalmente estudia, que es la regla de oro, y le da una interpretación, pero siguen encerrados y encasillados en ese yo, dejando a un lado, ¿no? Las experiencias y el bien que debes hacer con el prójimo, ¿no? Y si nos vamos a la experiencia que tuvo Cristo, ¿no? Cristo, su ministerio se encargó en eso, en hacer el bien al prójimo, ¿no? En tener esa faceta humanista de preocuparse por las necesidades de las personas y no de él, tanto así que vino a morir por nosotros, ¿no? Y nosotros decimos que seguimos su ejemplo, pero en cierta forma estamos encerrados en una necesidad propia de nosotros mismos. No sé si me di a entender. Sí, sí, bueno, tal cual. Esa ideología que te hace ser especial o que te hace sentir especial, al mismo tiempo causa en ti un rechazo hacia las personas, un rechazo que viene siendo más conservador, ¿no? Porque muchas veces, bueno, a mí me pasó
leí alguna cita, alguna cita de la hermana White que decía que mi mente y todo lo que yo piense, haga, tiene que estar a una altura más elevada. Y de repente a los jóvenes que de repente están más vacilantes o echan alguna chiste, algo así, hay que como alejarse de ellos, ¿no? Entonces uno empieza allí también a poner sus barreras, sin querer discriminar también por ese lado. Y entonces allí pues empezamos Sí, sí. Sí. Bueno, yo acá la parte de la cita me impresionó bastante, donde dice, al despreciar los derechos de los pobres, los dolientes y los pecadores, nos demostramos traidores a Cristo. Y cuando ella menciona derechos, supongo que ella está hablando en su contexto cultural, supongo, los que estaba estipulado en la Constitución. Sin embargo, bueno, no lo puedo adelantar tampoco, a que quizás se habló en sí también de los derechos de todo el mundo, ¿no? Quizás los que son inherentes al hombre, pero supongo que ella está hablando justamente de eso, ¿no? De lo que le pertenece al hombre de nacimiento, ya que hay las normas, leyes, de acuerdo a sus ideologías también. Y justamente creo que esto sería muy, muy interesante siempre mostrarlo, quizás cuando se hable de los derechos de los homosexuales, incluso de las mujeres, ¿no? Incluso de los negros también, ¿no? De las personas de color que son muy discriminadas, porque los derechos equivalen a igualdad, ¿no? Y justo estaba buscando el significado de derecho y justo decía eso, ¿no? Igualdad. Correcto, correcto. Ok. Entonces, Pequeño vamos a comentario, avanzar acá. solamente. ¿Sí? La última frase de esa cita, por estas cosas el nombre del Señor es motivo de blasfemia, es una cita de Pablo en Romanos capítulo 2. Y es interesante justamente porque esa semana yo me tropecé con esa cita o con ese versículo, porque Pablo cita a su vez el Antiguo Testamento. Pero como Pablo usa una Biblia griega, la traducción no es así igual como en hebreo, o sea, es un poco diferente el texto en realidad en la Biblia. Pero a pesar de eso, por supuesto, Pablo lo da credencia y Elena White también da, digamos, credenciales y justifica esa traducción o esa nueva versión de la traducción que aparece, digamos. Me parece muy interesante porque en original eso se encuentra en Isaías 52, versículo 5, y es un poco diferente porque dice: mi pueblo es llevado injustamente, los que lo dominan lo hacen aullar de dolor, y mi nombre es blasfemado todo el día y sin cesar. O sea, son los otros que blasfeman a Dios, ¿no es cierto? Y tratan injustamente al pueblo de Dios. Pero cuando se tradujo eso al griego, se tradujo que por su comportamiento de ellos, ¿no es cierto?, se blasfema el nombre de Dios. Ellos causan, el pueblo de Dios causa la blasfemia. Eso también Elena White dice aquí y me parece muy interesante. Pequeño detalle. Gracias. Gracias por todos sus aportes. Vamos a continuar acá. Bueno, precisamente ella menciona derechos y, y obviamente a pesar de que en ese momento no estaban los derechos humanos establecidos, pero a través de la historia hubieron muchos acontecimientos que le dieron fuerza a los derechos humanos. Y obviamente desde hace mucho tiempo se empezaron a conocer algunos derechos que por nacimiento el hombre tiene, ¿no? O el ser humano. Vamos a avanzar acá y vamos a hablar un poco sobre esta historia, de los avances históricos sobre los derechos humanos. Bueno, en el primero tenemos el 539 antes de Cristo,
con el cilindro de Ciro el Grande en el Imperio de Medo Persa. Luego tenemos en 1215 después de Cristo la Carta Magna, Mundo Habla Iglesia. También tenemos en el tercero, tenemos en 1628 después de Cristo la petición de derecho del Parlamento inglés, ¿no? Y vamos a ir tocando un poco sobre estos puntos. Entonces, en el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de Persia, de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia, pero sus siguientes acciones fueron las que marcaron el avance significante para el hombre. Liberó a los esclavos. Declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros derechos fueron grabados en un cilindro de barro cocido en lenguaje acadio con estructura cuneiforme. Conocido hoy como el cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Está traducido en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas y sus disposiciones son analógicas a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Okay, que ese es el primero. Vamos con el segundo. Podría decirse que la Carta Magna o la Gran Carta fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico de conjunto a la ley constitucional. Que condujo a la ley. Que condujo a la ley constitucional actual en el mundo de habla inglesa. En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se habían gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Ok, ¿quién me ayuda a leer esta? ¿Puedo leer? Sí. 1628. El siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos fue la Petición del Derecho, elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. El rechazo del Parlamento para financiar la impopular política externa del rey causó que su gobierno exigiera préstamos forzosos y que tuvieran que acuartelar las tropas en las casas de los súbditos como una medida económica. El arresto y encarcelamiento arbitrarios por oponerse a esas políticas produjo en el Parlamento una hostilidad violenta hacia Carlos y George Villiers, el primer duque de Buckingham. La petición del derecho, iniciada por Sir Edward Coke, se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y hace valer 4 principios. Primero, no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. 2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. Reafirmación del derecho de habeas corpus, de latín que tengas el cuerpo, derecho que determinaba
un plazo límite para resolver si se arresta a un detenido. 3. A ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos. Y 4. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar con los siguientes. En el número 4 tenemos la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. Y tenemos en el número 5 la Constitución de los Estados Unidos y la Carta de Derecho, 1787 y 1791. También tenemos en el número 6, 1798, la Declaración de los Derechos del Hombre de los Ciudadanos en Francia. ¿Okay? Entonces, el 4 de julio de 1776, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. Más de un año después del estallido de la Guerra de la Revolución de los Estados Unidos, y como la declaración anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico. El Congreso publicó la Declaración de Independencia de varias formas. Inicialmente se publicó como un imperio en gran formato, que fue distribuido ampliamente y leído al público. Escrita en el verano de 1787 en Filadelfia, la Constitución de los Estados Unidos de América es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. Es la Constitución nacional escrita más antigua en uso y defiende los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones y los derechos básicos de los ciudadanos. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución, la Carta de Derecho, entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791, limitando los poderes del gobierno federal de los Estados Unidos y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos residentes y visitantes en territorio estadounidense. La Carta de Derecho protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autocriminación obligada. Entre las protecciones legales que brinda la Declaración de Derechos, le prohíbe al Congreso pasar ninguna ley respecto al establecimiento de religión y le prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. En casos criminales federales se requiere de una acusación por un gran jurado por cualquier delito capital o crimen reprobable. Garantiza un juicio público rápido con un jurado imparcial en el distrito en el cual ocurrió el crimen y prohíbe el doble enjuiciamiento. Okay, ¿quién me ayuda a leer esta? Leo. ¿Ya? 1798 después de Cristo. En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa.
Solo 6 semanas después del ataque súbito a la Bastilla y apenas 3 semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos en francés, la Declaración desde Troyes, no sé francés, como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. La declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos. Por lo tanto, la declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Que por último tenemos acá. Disculpa, hermana, primera, entonces, ¿sí? una pregunta anterior, slide. Sí, sí. Entonces, ¿es 1789 arriba? Sí, Ok. sí, sí. Que hubo un error allí. 1789. Ok, avancemos acá. Sobre más los avances históricos de los derechos humanos. Ok, la primera Convención de Ginebra en 1864 y la creación de las Naciones Unidas. Y por último tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a tocar estos puntos acá. Ok, en 1864, 16 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra por la invitación del Consejo Federal Suizo y por la iniciativa de la Comisión de Ginebra. La conferencia diplomática se llevó a cabo con el propósito de adoptar un convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. Los principios más importantes establecidos en la convención y mantenidos por las últimas convenciones de Ginebra estipulan la obligación de proveer atención médica sin discriminación a personal militar, herido o enfermo, y de respetar el transporte y el equipo del personal médico con el signo distintivo de la Cruz Roja sobre el fondo blanco. Ok, la Segunda Guerra Mundial se había librado violentamente de 1939 a 1945 y al aproximarse el fin, las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas humeantes. Millones de personas murieron, millones más quedaron sin hogar o morían de hambre. Las fuerzas rusas se acercaban rodeando los restos de la resistencia alemana en la bombardeada capital de Alemania, Berlín. En el Pacífico, los infantes de Marina de Estados Unidos todavía estaban luchando con las fuerzas japonesas atrincheradas en islas como Okinawa. Okay. En abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, llenos de optimismo y de esperanza. La meta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional era crear una organización internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Los ideales de la organización se establecieron en el preámbulo al Acta Constitutiva
que propusieron: nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. El acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. Muy bien. Entonces, luego vamos a hablar un poco sobre los derechos humanos, ¿no? Bueno, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos son derechos sin distinción alguna de la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Muy bien, entonces, como todos sabemos, los derechos humanos que encontramos en la Declaración Universal son 30, en total son 30. Y aquí solamente vamos a leer 5 de ellos. ¿Quién me puede ayudar a leer estos de acá? Si gustas, puedo leer de nuevo. ¿Ya? Sí. Derechos humanos. Bueno, dice, todos los derechos humanos todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 2. Todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a su seguridad personal. 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ok. Gracias, mi querida hermana. Bueno, como ya vimos, para llegar hasta acá, hasta tener este documento, que vienen siendo 30, ¿no? Derechos escritos, vimos que a través de la historia, empezando desde Ciro el Grande, empezaron a desarrollarse eventos que dieron a la humanidad, que se empezaron a dar cuenta que las personas necesitaban, o los seres humanos necesitábamos estos derechos, ¿no? Y entonces, bueno, yo me hice la pregunta también, ¿no? Si existen estos derechos, entonces, si las personas tienen derecho a la alimentación, al cobijo, entonces, ¿por qué prácticamente 1.600.000 de niños están muriendo de hambre cada día? Que eso sería más o menos 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene derecho a la libertad de expresión, ¿por qué miles de personas en este momento están en prisión por expresar sus ideas? Y ahí lo podemos ver también en el caso que está pasando en Colombia, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en muchos países.
Entonces, si la gente también tiene derecho a la educación, entonces, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? Incluso es el doble que en 1800, ¿no? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no tenía una fuerza, no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos y muchísimas convenciones, tratados y leyes, no eran como más que palabras en un papel, ¿no? Y las personas pues lo tomaban así. Y yo, bueno, me puse a pensar o puse a evaluar que los que luchan hoy contra la tortura, la pobreza, la discriminación, son gente en común, ordinaria, como nosotros ya veníamos viendo, son personas comunes, no son personas especiales como nosotros lo veníamos diciendo, ¿no? Son personas ordinarias, comunes, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo con estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos o campañas comerciales o relaciones públicas, como normalmente lo ven los gobiernos. Y si las elecciones que nosotros hacemos cada día como seres humanos son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente y de ayudarnos unos a otros y de proteger también a los necesitados, ¿no? Entonces aquí hay una gran brecha, podemos ver, porque yo me hacía estas preguntas, ¿por qué hay tanta injusticia? Si hay derechos humanos, ¿por qué? Por ejemplo, yo estaba hablando esto con Kelvin precisamente, y yo decía, pero ¿por qué si yo, por ejemplo, si yo cometo un robo, si yo robo o yo mato a alguien, obviamente me van a meter presa, ¿no? Pero hay mucha gente ahora alrededor del mundo que está sufriendo mucho, que sus derechos los están pisoteando. Y esas personas que están pisoteando estos derechos simplemente siguen allí. Y es esto, ¿no? Que nosotros, es como la elección que nosotros hacemos cada día como seres humanos con la responsabilidad que compartimos como seres humanos de protegernos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y eso va también como en cómo podemos tomar esto personalmente. No sé qué opinan ustedes. A mí me parece interesante el aspecto que acabas de mencionar, ¿no? Porque justo hoy estuve observando, bueno, me vi un video sobre un debate que era entre ateos y cristianos y precisamente el personaje que defendía la postura atea, me gustó mucho su postura, a excepción de que no cree en Dios, pero me gustó mucho su postura porque fue muy crítica y hizo esta misma pregunta que tú acabas de hacer, exactamente la misma pregunta con, bueno, tal vez ahora, hoy en día, números más altos. Y la respuesta que dio el que está en la postura ideológica, el cristiano, digamos, fue bastante interesante también porque él plantea que nosotros como seres humanos simplemente no somos capaces de asimilar nuestra responsabilidad en nuestras acciones y necesitamos buscar un culpable y culpamos a Dios. Y esto es lo mismo que hizo Adán con Dios. Fue la mujer que tú me diste, le dijo, ¿no? Entonces nosotros hacemos lo mismo, el mismo error que cometió Adán, seguimos cometiendo lo mismo. Tenemos que dejar de culpar a Dios en estos aspectos y tratar de pensar
qué es lo que nosotros hicimos para que lleguemos a estas conclusiones y cómo podemos remediarlo. Y en este sentido, digamos, me gusta el, el segundo derecho, que es donde él se basó, en que nosotros tenemos que comprender el hecho de que somos iguales, sin importar las diferencias que tengamos en cualquier contexto, cualquier condición que nos diferencie, sin importar en esto, tenemos que entender que somos iguales. Ahora, la postura ideológica dice que nosotros somos especiales. Y no está mal ser especial. Yo pienso que por eso Dios dijo, ¿no? Ustedes son un pueblo especial. Pero tenemos que saber colocar especial dentro del contexto de la mente de Dios. Está mal ser especial para el pueblo, o cuando se tornó ser malo para el pueblo ser especial, fue cuando el ser especial significó para ellos denigrar a los demás. Y en cambio en la mente de Cristo, el ser especial significa, mira, has sido llamado para hacer una obra humanitaria. No todos la pueden hacer, no todos la quieren hacer, pero tú has sido llamado para hacerla. Esto te hace especial. Pero todos hemos fallado porque tuvimos un mal concepto de lo que significa especial, ser especial. Entonces, me gustaría que tal vez en base a los derechos humanos nosotros podamos entender lo que significa esa palabra especial. En su contexto, su origen de la palabra, yo creo que nos va a dar una amplitud de la mente sobre estas posturas ideológica y humanista. ¿Puedo? No, no. Vale. Sí. Sí, sí. Ya, yo primero. Vale. Ya, gracias. No, como estaba escuchando que usted se planteó, y también me planteé ahorita lo que mencionó, porque muchas veces decimos que estos derechos humanos son pisoteados en los distintos países. Creo que también Kelvin dijo la vez pasada cuántos países creo pertenecían a la ONU, y se supone que esos son los que deberían haber firmado este pacto y ellos son los que deben proteger justamente estos derechos. Pero siento yo que la ideología de cada país son más fuertes. O sea, estamos hablando que el humanismo creo que fue recientemente, hace mediados del siglo pasado. O sea, no es tan antiguo como las ideologías. Realmente la ideología viene mucho más atrás, desde Aristóteles y todo ese tema de Grecia, que justamente eso fue lo que absorbió el occidente y todas las culturas, ¿no? O sea, sistema de creencias, incluso político también. Entonces, creo que la ideología es mucho más enraizado en cada país, en cada persona, que eso es el marco moral de cada país es conservador, el marco social, ¿no? El marco político. Entonces están llenos de todas ideologías que realmente por eso veo que el humanismo se debilita, obviamente, porque creo que todo esto está lleno de todos estos pensamientos, como decía al inicio, ¿no? E incluso si vemos las cabezas de la ONU son China, Rusia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Y si vemos, esos 5 países son los países, bueno, entre comillas, donde hay más problemas también de justamente de violación de derechos humanos. Sería paradójico, ¿no? Por eso mucha gente desconfía un poco bueno, y obviamente vienen las conspiraciones de este tema de que ellos controlan el mundo y al final todo es hecho para que ellos sigan enriqueciéndose, ¿no? Pero obviamente, claro, si vemos, ¿no?, que Estados Unidos, Rusia y todos ellos están metidos en guerras, ¿no?, subsidiarias, entonces vemos que también, o sea, hay una incongruencia total, ¿no? O sea, pero supongo que eh, nosotros sabemos de esto ahora que estudiamos las líneas, podemos ver, creo que el fondo más allá para entender por qué pasa eso, ¿no? Yo creo que justamente tiene que ver mucho con la ideologías, ¿no?, que justamente mencionaron, creo que ya, y creo se está viendo más claro con este tema. Bueno, eso podría aportar, pues, no sé, es lo que puedo pensar. Gracias. Ya.
Yo quería aportar ahí a lo que decía también el hermano Solange, y yo he tenido la oportunidad de hablar, ¿no? O oír también y ver videos de personas que se consideran ateos, ¿no? Y yo he podido percibir que en realidad el problema que tienen ellos con Dios viene arraigado de lo que los cristianos han manifestado de Dios. Entonces, ellos como tal, o con los que yo he podido interactuar y he podido ver su postura atea, eh, no es en contra de Dios literalmente a nivel de sentido, sino a lo que es la religión, ¿no? También por cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Y también por ese mismo pensamiento que, que estuvimos viendo, de esos pensamientos idealísticos, ¿no? Que en cierta forma colocaron una muralla separatoria y excluyente, ¿no? A las personas. Esa era una cosa que quería mencionar, y lo otro era que, que me pareció interesante esto de cómo Dios fue trabajando a nivel de las etapas del tiempo para poder llegar a este punto, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a ver, qué bueno que podemos tener esta línea que describe cómo Dios ha ido avanzando en este tema, porque cuando llegue el momento de poder hablar y poder manifestar, ¿no? Este mensaje, eh, me llama la atención que, el, que la mente conservadora tiene un concepto de que todo lo que es moda y todo lo que es del mundo en cierta forma está mal, ¿no? Entonces, si nosotros nos vemos las noticias, vemos lo que se está hablando, nos podemos dar cuenta de lo que está en la palestra, lo que está en las noticias ahorita, está relacionado con la igualdad, ¿no? Y podemos llegar a ser tildados de que estamos cayendo en una moda, ¿no? Y es por eso importante poder aferrarnos, ¿no? A las líneas y ver la obra progresiva que Dios ha estado haciendo, ¿no? Y poder llegar a comprender de que este es el mensaje y esta es la luz para este tiempo, ¿no? Eso. Correcto, correcto, gracias. Bueno, si no hay más comentarios, opinión, vamos a culminar con esta cita. ¿Quién me ayuda a leerla acá? Dos. Leo, Sí, dice, cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía muy próxima a llegar a su más bajo nivel. El mismo cimiento de la sociedad estaba minado. La vida había llegado a ser falsa y artificial. Los judíos, destituidos del poder de la palabra de Dios, daban al mundo tradiciones y especulaciones que adormecían la mente y el alma. El culto de Dios en espíritu y en verdad había sido suplantado por la glorificación del hombre en una ronda interminable de ceremonias creadas por éste. En el mundo, en el mundo todos los sistemas religiosos perdían su influencia sobre la mente y el alma. Hartos de fábulas y mentiras y deseosos de ahogar su pensamiento, los hombres se volvieron hacia la incredulidad y el materialismo. Al excluir de sus cálculos la eternidad, vivían para el presente. ok. Gracias, hermana. ¿Algún comentario que quiera hacer con referente a esta cita? No sé, podríamos hacer una comparación, ¿no? El tema de los judíos, el tema de las enseñanzas y de las tradiciones, dice que adormecían la mente y el alma, ¿no? Me hace un poco pensar en el tema de la iglesia adventista, ¿no? El tema de los temas que predican hoy en día, como que a mí me pasaba eso, sentía eso como un adormecimiento, de verdad. Eh,
Pero veo que ellos estaban preparando, la verdad, no para recibir a Cristo, ¿no? Con sus tradiciones y todo lo que enseñaban, ¿no? Al pueblo judío, los líderes, ¿no? En este caso. Eh, Algo que me llamó la atención fue el último, ¿no? O sea, pensaban más en el presente que en la eternidad, ¿no? No vivían para la eternidad, o sea, no se preparaban para la eternidad, sino vivían de una manera muy superficial. Hay muchas cosas que se puede sacar de ese texto, ¿no? Tendría que analizarlo más, pero Sí, solo eso. sí, bueno, como estabas mencionando, podemos también compararlo lo que está pasando en la iglesia o que pasa en la iglesia adventista actualmente, ¿no? Donde dice que hartos de fábulas y mentiras y deseosos de ahogar sus pensamientos, los hombres se volvieron hacia la incredulidad y el materialismo, ¿no? Y eso es lo que está pasando actualmente. También es importante esa parte que me llamó la atención. Y por último, esta cita que dice así: a medida que dejaban de reconocer al ser divino, dejaban de tener consideración por el ser humano. Y es importante esta parte acá porque aquí podemos ver que pues Dios nos hizo a nosotros como a su imagen y dice que a medida que dejaban de reconocer al ser divino, dejaban de tener consideración por el ser humano. Y ahí podemos ver lo preocupante, ¿no? Del tema. La verdad, el honor, la integridad, la confianza, la compasión, iban abandonando la tierra. La avaricia implacable y la ambición absorbente creaban una desconfianza universal. La idea del deber, de las obligaciones, de la fuerza hacia la debilidad, de la dignidad y los derechos humanos era desechada como sueño o fábula. Al pueblo común se lo consideraba como bestias de carga, como instrumentos o escalones para lograr lo que se ambicionaba. Se buscaban como el mayor bien, la riqueza, el poder, la comodidad y los placeres. La degeneración física, el sopor mental y la muerte espiritual eran las características de la época. A mí me llama la atención la primera parte que tú estabas resaltando, porque eso en cierta forma se conecta directamente con primera de Juan 4:20, ¿no? Que cuando nosotros estamos desligados, ¿no? De tener consideración por el ser humano es porque no está Dios en nuestro corazón. Es una cosa que lleva a otra, ¿no? Entonces, es por eso que en ese texto dice que si dices que amas a Dios pero aborreces a tu hermano eres mentiroso, ¿no? Porque una cosa va tomada de la otra. Y si en verdad, si en verdad estamos en ese pensamiento donde en verdad nos vale poco, ¿no? El prójimo y las consideraciones del ser humano, es porque en realidad estamos lejos de Dios. Eso me llama mucho la atención. Y solo para agregar a esto, la última frase de la cita, ¿no? Dice, la degeneración física y el sopor mental y la muerte espiritual eran las características de la época. Y va a ser la característica de cada tiempo de angustia de cada persona en cada grupo que vamos a experimentar, ¿no? Vemos que, por ejemplo, ahora estamos en el tiempo de angustia de los sacerdotes y podemos ver degeneración física hoy en día en nuestra sociedad, pero lo que más me impactó es ese support mental. Los hermanos, aún sabiendo, estando conscientes del tiempo y las pruebas en las que estamos, igual se sienten am, abandonados, solos, tristes, deprimidos. Es como si olvidaran las promesas que Cristo nos ha dejado
y todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Pero es, como dicen, característico de la época. Y como consecuencia, pues, al entregarse a ese estado, a ese sopor mental, tenemos la muerte espiritual, porque finalmente terminamos perdiendo la esperanza. Entonces, nosotros Así es. tenemos que hacer el cambio de resultados en esa situación. Vamos a tener la misma experiencia, pero tenemos que poder tener otro resultado. Amén, amén. Gracias, hermana Solange. ¿Alguien más quiere una opinión o aportar algo? Sí, o sea, como dice la hermana Solana, es una característica en las épocas, ¿no? Y esa parte que dice al pueblo común se le considera como bestia de carga, me hizo pensar mucho hoy en día, ¿no? Cómo hacen ver los líderes a la sociedad, ¿no? Por eso mucha gente se está rebelando, ¿no? En contra del sistema, todas esas cosas, ¿no? Y por eso es como que me hace recordar un poco de eso, ¿no? Como toda la ambición desmedida, ¿no? Del hombre hace que se abuse, ¿no? Del pueblo, ¿no? De la gente también. Se aprovechan también de la ignorancia, alimentan a la gente de eso, ¿no? O sea, mantienen a la gente con eso, ¿no? Con esa ignorancia, ¿no? Eh, pero me hizo recordar un poco, ¿no? Lo que está pasando hoy en día, ¿no? Ese párrafo, ¿no? Esa parte del párrafo. Sí, sí. Bueno, realmente desde el inicio del párrafo, a mí me recordó lo que está pasando actualmente, ¿no? Que nosotros dejamos o se deja de ver al ser divino y entonces ahí, desde que nosotros empezamos a dejar de ver a Dios, empezamos a degradar al ser humano, ¿no? Porque es la imagen de Dios. Y pues eso como consecuencia te arrastra todas las cosas que te describen más adelante, ¿no? La avaricia, todo eso. Bueno, si no hay ningún otro comentario o aporte, vamos a orar para culminar. Vamos a inclinar el rostro. Oremos. Querido Padre, te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos pudiste otorgar con este estudio, Señor, estas horas que hemos dedicado para ti, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes cada día a poder ver la verdad que tú nos quieres mostrar, Señor, a través de estos estudios. Queremos pedir, por favor, que este santo sábado sea de provecho para cada uno de nosotros, que nos ayudes, Padre, a poder mirarte a ti sin importar la oscuridad, sin importar las tinieblas. Te queremos pedir, por favor, que en este sábado tú nos ayudes a llevar nuestras cargas, nuestros pesares, que protejas a todas las personas que hoy están sufriendo, Señor, que en este minuto están siendo esclavizados o están padeciendo de alguna enfermedad, están padeciendo de hambre, Señor, tú puedas consolarlas, tú puedas proveerles lo que les haga falta de manera física y espiritual. Te queremos pedir también que acompañes a todo aquel hermano, toda aquella persona que se siente solo o sola. Pedimos también, Señor, que tu Santo Espíritu se quede con nosotros y tus santos ángeles nos protejan, Padre. Te agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.